Hola, buenas tardes. Soy el doctor Tomás Mesa Latorre, de Chile, neurólogo pediatra. Me formé en la Universidad de Concepción, luego hice un posgrado en la Universidad Católica de Chile. Más tarde me formé como neuropediatra en la Universidad Católica de Lovaina, en Bruselas, Bélgica. Y posteriormente me dediqué a hacer un entrenamiento en la Cleveland Clinic Foundation en Estados Unidos en epilepsia y sueño. Con todo esto me vine a Chile y comencé a trabajar en la Universidad Católica de Chile, donde he desempeñado toda mi carrera ahí, siendo jefe de la unidad de neurología pediátrica y a cargo del servicio y el programa de epilepsia en niños, especialmente clínico y quirúrgico. Es un gusto para mí también poder referirme a un tema muy importante con la Fundación Fundemi, ya que fue una suerte de situación donde pude conocer la fundación y estando trabajando en las ligas chilenas contra la epilepsia desde hace ya unos 27 años, conocí un grupo muy interesante, muy de empuje, de padres que querían hacer algo más por sus niños. Y como liga, nosotros le ofrecimos la posibilidad de apoyarlos, sobre todo en lo que respecta en el apoyo social, en el apoyo de lo que es la instrucción sobre lo que es epilepsia, y también en cierta medida cuando corresponde en ayuda del punto de vista económico. Es así que el año 2018 organizamos unas jornadas educativas para familias de pacientes que habían tenido una hemiferectomía o hemiferotomía. Y fue muy exitosa, donde hubo gente de nuestro país y también de otros países cercanos, y donde supimos toda la actividad que Fundemi estaba realizando. En general hemos tenido la suerte de poder apoyar y de conocer gente, como yo les decía, de mucho empuje, en familias donde han tenido hijos o pacientes, como le llamamos nosotros, con graves lesiones cerebrales, que ha sido necesario proponer la hemiferectomía o hemiferostomía. Y los últimos pacientes que recuerdo son pequeños que fueron operados aproximadamente, el más pequeño a los 2 meses y el más grandecito de ellos aproximadamente al año y medio, con excelentes resultados en relación a lo que uno podía esperar en ellos, porque tenían graves malformaciones cerebrales. Lo hemos seguido en el tiempo y estos pacientes han evolucionado muy positivamente, y tal como decíamos en aquella jornada que tuvimos en noviembre, el 17 de noviembre del 2018, digo correctamente, hay que tener en cuenta muchas cosas, como seguir muchas oportunidades con los medicamentos, bajándolo de muy despacio, y también estar muy atento a unas complicaciones que podían haber, que han sido las mínimas. Muchas veces es necesario estar atento, sino que alguna fibra, ¿no es cierto?, que va de un hemisferio a otro, donde puede persistir algunas leves crisis, y que muchas veces exigen discutir si es necesario una segunda operación. En relación a estos pacientes, como yo les decía, han sido pequeños, de muy baja edad, que es lo que uno recomienda, y con una familia que lo apoya tremendamente en su entorno. Y la evolución de ellos ha sido muy, muy positiva. Por lo tanto,
la recomendación en general que estamos haciendo es inmediatamente, apenas sospechemos que tiene o va a tener una evolución difícil porque con los medicamentos no andan bien, porque la malformación de un lado del cerebro es muy importante, ojalá ser bastante rápido en tomar la decisión de ofrecer esta alternativa de solución quirúrgica. Sabemos que uno lo podría dividir en tres partes esto. Uno, lo que es el sueño como detonante o gatillante de epilepsias. En general, en la gente que tiene epilepsia. Sabemos que durante el sueño hay una mayor hipersincronía de la actividad cerebral y queda más sensible el cerebro a estas descargas exageradas de un grupo neuronal que producen una crisis que nosotros le llamamos una crisis epiléptica, que puede ser convulsiva, es decir, con movimientos, o no convulsiva, por ejemplo, entre comillas, ese tipo de ausencias. Y por lo tanto el sueño sería un estado donde sería más sensible el cerebro, por el motivo que yo les decía, de provocar crisis, sobre todo cuando uno tiene privación de sueño. La privación de sueño hace que luego tengamos un sueño alterado y se produzca esto que yo les decía. Y significa una privación de sueño que es dormir menos de lo que está estipulado para la edad de un paciente. En adultos se supone que es 8 horas es lo normal, pero un recién nacido uno duerme unas 16 horas. Entonces, dependiendo de la edad, uno va a saber cuánto uno debiera dormir. Y por otro lado, también es cuando es un sueño reparador. Eso es uno de los mejores índices. Si uno despierta y está muy somnoliento y se nota en el día irritable, decaído y anda quedándose dormido, quiere decir que está durmiendo menos lo que debería. Por un lado eso, entonces, el sueño como detonante, pero también tenemos que hay algunos síndromes epilépticos que se producen especialmente en el sueño. Y tenemos, por ejemplo, el síndrome de las ondas lentas del sueño, donde se producen unas descargas durante todo el sueño. Uno se pone a dormir y empiezan a haber descargas o alteraciones al electroencefalograma, que en el fondo no son tanto las crisis, sino que su repercusión en lo que es lo social y el aprendizaje. Y ahí tenemos algunos síndromes de un nombre más extraño, como Landau-Kleffner, y el otro es la epilepsia continua del sueño. Por otro lado, cuando uno se priva de sueño, hay algunos síndromes muy sensibles que van a tener más crisis cuando uno está privado. Y ahí tenemos entonces el síndrome de la epilepsia benigna o centrotemporal de la infancia, que privándose de sueño inmediatamente, al amanecer o el atardecer, aparecen las crisis, que son crisis de un solo lado, muchas veces son focales, llamadas así. Y también tenemos que una epilepsia muy particular que se llama epilepsia mioclónica juvenil, que se da en general en los jóvenes ya más adolescentes, donde la privación de sueño, junto muchas veces con el alcohol, ¿no es cierto?, y con la estimulación de las luces de pantalla, pueden producir más crisis o más descarga que lo esperable si no se están privando de sueño. Hay otras epilepsias también, las epilepsias frontales ligadas al X, que también se producen especialmente durante el sueño. Y así uno puede ir recorriendo varios síndromes que son característicos del sueño, pero también la privación de sueño podría lograr agravar esto. La pregunta que muchas veces no hace la gente: ¿la adolescencia hace que uno tenga más crisis? ¿Hace que la epilepsia se descompense? La verdad es que en general hay muchos cambios hormonales, todos sabemos eso, y que podría haber algo ahí en ese sentido,
Pero más que todo, más que la edad, más que la adolescencia misma, es ¿por qué? Porque el adolescente, una de las principales causas que se le produzca una crisis en un paciente adolescente que tiene una epilepsia que está bien controlada, es porque se le olvida tomar el remedio. La responsabilidad muchas veces falla ahí. Se sienten tan bien, se sienten tan sanos, que la verdad es que prescinden del remedio, no lo toman. Y por otro lado, se junta en que trasnochan mucho. El adolescente es una persona que, aparte de que la melatonina, que es la hormona que se secreta para ir a dormir cuando atardece, está un poquito atrasada a la edad adolescente. Aparte de eso, ellos exageran la privación de sueño, y eso provoca, como decía, un gatillante de crisis. Y en tercer lugar, el alcohol. Evidentemente, el alcohol hace que el cerebro quede más sensible para provocar las crisis e interfiere con los medicamentos. Y por último, la exageración en el juego de videopantalla, de tablets, de celular, la pantalla, sobre todo en la pantalla, donde no es que toda la gente con epilepsia se le provoque un problema, pero es un estímulo más, y que hay algunas personas que son sensibles a el estímulo de las pantallas, y eso significa que son fotosensibles. Y eso muchas veces lo podemos ya visualizar cuando se hace un electroencefalograma estándar, y en ese electro a la persona le ponen unas lucecitas a diferentes frecuencias, y muchas veces con una de esas frecuencias se desencadena una descarga exagerada de un grupo neuronal, ya sea se provoca una alteración al electroencefalograma, o una convulsión o una crisis. Entonces esa gente es fotosensible, y esa es la gente que más cuidado debe tener con las pantallas y con las luces estroboscópicas. Pero la persona que no tiene esa sensibilidad tiene que cuidarse, porque puede ser, junto con otras cosas, un detonante. Así que básicamente yo diría que en general la gente que tiene una epilepsia debe cuidarse en sentido de ser responsable con las horas de sueño, con tomarse el medicamento, no abusar de las pantallas ni del alcohol. En general, con esas condiciones las personas andan bastante bien, y evidentemente cuando hay una epilepsia ya sintomática, es decir, con una lesión, sobre todo que ha sido operada, los cuidados deben ser un poquito mayores. Yo agradezco a Fundemi por la posibilidad de darme hoy día de conversar algunos pequeños detalles, muy someramente porque son 3 a 5 minutos, y agradecerle este interés por colaborar entre ellos por una calidad de vida mejor para las personas con epilepsia, especialmente los jóvenes que han tenido una hemisferotomía o hemisferectomía, y como también representante de la Liga, les deseo y que encantado se acerquen a nuestra institución y le podamos cooperar en las actividades que ellos quieran, después de discutirlo y analizar la situación. Así que muchas gracias y felicidades.